continuación la enseñanza a cargo de nuestra hermana Anita Díaz. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, pastores. Espero que estén teniendo una tarde placentera y bendecida. El día de hoy vamos a analizar el tema del remiendo del paño, el vino y los odres. Para lo cual vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura allá en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 16 al 17, donde a la letra dice: Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios omnipotente, por este día. Te damos gracias, Padre Santo, por todas y cada una de las bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas. Te pido, Padre Santísimo, por aquellas vidas, aquellas personas, aquellos hermanos que están pasando por dificultades y por pruebas en esta vida. Padre Santo, para que tú seas con ellos y tú los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. También te pido, Padre Santo, para que esta enseñanza, esta lectura, esta palabra que tú traes para nosotros en esta tarde sea de gran bendición para todas aquellas personas que nos escuchan y podamos hacer un cambio verdaderamente espiritual en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en los versículos del 9 al 13 del capítulo 9 del libro de Mateo, podemos leer acerca del llamamiento de Mateo y que se fueron a comer a su casa. Estaban también en compañía de los pecadores y de los publicanos, ya que a Jesús lo seguía demasiada gente. No podían irse solos, sino que se fueron y mucha gente lo seguía. Este acto desagradó profundamente a los escribas y a los fariseos. Por esta razón, en el versículo 11 dice: Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? A veces, hermanos, pretendemos ver lo que nosotros consideramos correcto, a nuestro parecer, a nuestro proceder, en los demás. En este sentido, y según su punto de vista, el Señor parecía no importarle el pecado de aquellas personas. A lo mejor y ellos pensaron que al Señor no le importaba su condición, la condición pecaminosa que ellos tenían. Pero todo esto era falso. Por lo que Jesús salió en defensa y les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Hermanos, Jesús comparó este acto con una enfermedad terrible, una enfermedad grave que necesita de un médico. ¿Cómo el médico puede dar un diagnóstico sin revisar, sin analizar al enfermo? Tiene que revisarlo, tiene que tocarlo, tiene que explorar la enfermedad para después el poder dar un diagnóstico y un medicamento o una medicina, no sé, para que pueda ser restaurado, para que pueda ser curado, sanado. Los que están sanos no tienen necesidad de un médico, les dijo, sino los enfermos. Además les dijo que no había venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es la actitud de los fariseos, y hacemos hincapié en la actitud, la que nunca logrará llevar a la salvación a los pecadores. La actitud de ellos que es de desprecio. Los fariseos despreciaban y se alejaban de ellos como personas peligrosas para la moral y fuera de toda posibilidad de salvación. Pero el Señor no los veía como causas perdidas. Y tal ejemplo es Mateo. Mateo fue el primero, pero no el último, de muchos otros pecadores que llegaron a manifestar con total claridad los frutos de la gracia salvadora del Señor en sus vidas.
porque Jesús vino a restaurar, vino a salvar lo que ya estaba perdido. Posteriormente, vinieron los discípulos de Juan. Primero eran los fariseos, ¿verdad? Y ahora vienen los discípulos de Juan y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ya eran dos grupos quienes estaban confrontándolo. Y probablemente estaban esperando algún tipo de desacuerdo o disputa. Recordemos que todo el tiempo observaban a Jesús para ver en qué se equivocaba, para ver qué errores cometía. Sin embargo, Jesús, un hombre perfecto, y siempre tratando de enseñar, contestó de una manera sabia y les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, aquí tenemos que hacer hincapié de que el ayuno era considerado como una pena, como una plegaria. Y Jesús lo estaba comparando con una boda, porque una boda es todo lo contrario. En una boda hay comida, en una boda hay abundancia, hay alegría. Entonces no podemos ayunar si estamos en una boda, ¿verdad? Pero también vamos a hablar acerca del ayuno, ya que el ayuno no es una práctica definitivamente judía o cristiana. El ayuno, punto número 1, el ayuno musulmán durante el Ramadán. No vamos a entrar en tema, pero este es un ayuno que los musulmanes hacen esta práctica. También el ayuno es utilizado como un arma política de protesta, que normalmente nosotros lo conocemos como huelga de hambre. Y también tenemos el ayuno por los beneficios que puede tener para la salud, o sencillamente un ayuno por motivaciones estéticas. Ahorita está muy de moda el ayuno intermitente, que es de 8, de 12, de 14, de 16 horas. O sea, es únicamente por motivaciones estéticas. Este tipo de ayuno utilizado está alejado totalmente de los actos espirituales. Pero con los judíos, para muchos judíos, el ayuno era una práctica regular que tenían un gran reconocimiento social. Era un indicador que servía para medir su espiritualidad. Por eso no es de extrañar que en su actitud legalista llegaran a censurar al Señor y a sus discípulos porque no mostraban el mismo, entre comillas, nivel de espiritualidad que ellos observaban. Y le decían: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Aclaramos, una actitud legalista. Los fariseos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana, aunque sus corazones estaban alejados de Dios. Por eso Jesús les dio la parábola de los odres. Para los fariseos el ayuno era una expresión de pena y desesperación, en muchos casos debido a algún pecado. Pero en este momento en el que el Mesías, en el mismo Jesús ya estaba aquí en la tierra, era una situación demasiado alegre como para mezclarla con el ayuno. Necesitamos un equilibrio entre el cambio y la conservación de las tradiciones inmóviles. Es decir, el creyente que no da apertura al cambio, a diferencia del creyente que hace un cambio total y se pierde de la verdadera identidad de la iglesia. Incluso caer en un cristianismo acartonado, carente de espiritualidad y alejado de Dios. Nosotros necesitamos ese equilibrio en no caer en la misma situación que cayeron los fariseos. Pero la pregunta que los fariseos hicieron a Jesús era aclarar cuál era su posición frente al judaísmo.
Y rápidamente vemos que Él no había venido a reformarlo, sino a hacer algo completamente nuevo, tanto en la forma externa, y por eso habla del vestido, del remiendo, como en su contenido, el contenido interno, y por eso habla del vino. Vamos a ver de qué manera lo expresó. Por una parte dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, y por otro lado dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Cuando habla del vestido nuevo, hermanos, una vez más, la ilustración que Jesús empleó era fácil de entender. Un pedazo de paño recio, de paño de trapo nuevo, cosido a una prenda desgastada, no hacía más que empeorar la rotura. Había llegado el momento en que ya no se podía seguir poniendo parches y había que plantearlo todo de nuevo y tenía que desecharse totalmente todo lo viejo. La ley tenía un propósito: mostrarnos nuestra condición pecaminosa, la cual no podía ser remendada. Esta era precisamente su misión en relación con el judaísmo. Cristo no pretendía remendar nada. Cristo no pretendía remendar el judaísmo con la ayuda de algunos elementos nuevos tomados del cristianismo. Ni siquiera pretendía mejorar al viejo hombre, sino que se proponía hacer una nueva creación. Él no quiere reformar al pecador, sino regenerarlo. Jesús vino a darnos una nueva vestidura blanca, fina y resplandeciente. Jesús vino a hacernos nuevos hombres, nuevas personas. Por otro lado, habla de los odres nuevos. ¿Qué es un odre, hermanos? En aquellos días no existían las botellas, no habían botellas, por lo que se usaban las pieles de los animales cocidas. Esos eran los odres. Se usaban para almacenar aceite y vino. Estos eran los odres a los que se refiere Jesús. Cuando los odres eran nuevos, la piel tenía cierta elasticidad, pero al hacerse viejo se ponía dura y no tenía la flexibilidad que lo caracterizaba. Si el jugo en estado de fermentación, es decir, un jugo nuevo, se echaba en odres viejos y débiles, estos se reventaban. La fuerza del vino nuevo exigía odres nuevos y resistentes para que no se echara a perder. Aunque la lección es paralela a la del remiendo nuevo, se suponía en él un vestido nuevo. Sin embargo, aquí se hace hincapié en el poder interno y espiritual del nuevo odre en que Cristo había venido a restablecer. Hay ciertas condiciones que se deben cumplir para obtener la bendición que el Señor quiere darnos. Pero existe una gran diferencia en querer ser espirituales a actuar de manera legalista, a actuar de manera extrema, en donde no cabe el amor y la misericordia, en donde nos creemos perfectos, nos creemos sin errores, donde no hay fallas, donde caemos en la arrogancia, donde caemos en el mismo error que los fariseos. El Evangelio de la gracia lleva al pecador a arrepentirse y a rendirse a Cristo. Y sabe que solo la sangre del Cordero puede limpiarlo de todo pecado. El Evangelio no cabe en quien no quiere un cambio, en quien no desea un cambio, en quien no desea nacer de nuevo. El Evangelio es para quienes lo quieren, para quienes se levantan y toman en valentía y dicen, yo quiero ser una nueva criatura. En aquellos que tienen la destreza y decidir, tener la fortaleza en decidir, yo quiero cambiar.
Todos aquellos que se comportan como los odres viejos, que son legalistas, que son altivos, que son egoístas, no pueden humillarse y venir a la salvación que Cristo ofrece. Y tampoco pueden obtener la salvación y tampoco pueden obtener los beneficios ni las bendiciones que esto lleva. Cristo vino a buscar al perdido. Por eso confrontó a los fariseos que tenían un corazón egoísta y enfermo, porque no hacían nada al respecto. No hacían nada con esa gente que carecían inferiores. Al contrario, los alejaban a los necesitados, los criticaban, se sentían superiores. Y asimismo, hoy en día, hay personas conocedoras de la palabra, expertos en la materia, pero carentes del verdadero significado bíblico, carentes de la espiritualidad, carentes de la capacidad de demostrar amor hacia el prójimo. Personas que caen en la arrogancia y decir yo me puedo conocer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero que no se pone en práctica nada de lo que ahí se enseña. No debemos llegar al conformismo como los fariseos religiosos y legalistas para que podamos ser aptos para recibir sus bendiciones. Al usar el ejemplo de los odres, podemos notar también que el odre toma un papel importante, ya que el odre se expande y se amolda al vino y no el vino al odre. No se tomó como ejemplo una vasija en donde el líquido que es depositado en la vasija, el líquido toma la forma de la vasija, sino un odre en donde el vino se amolda. Es decir, nosotros no debemos adaptar la palabra a nosotros. Nosotros nos debemos adaptar a la palabra. Nosotros tenemos que ejercer ese cambio. Nosotros tenemos que ser como los odres nuevos. Debemos mantener nuestra identidad cristiana. Debemos identificarnos como la luz y la sal de la tierra. Dios espera que dejemos atrás al viejo hombre y seamos uno nuevo en Cristo Jesús bajo la guía del Espíritu Santo. Así como los odres nuevos, que tengamos la capacidad de recibir día tras día todo lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, y espero que ustedes hayan recibido esta palabra así como la recibí yo, que podamos ser considerados unos odres nuevos y no unos odres viejos, que al menor de los cambios nos rompemos y nos echamos a perder. Que Dios tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.